porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Podemos quedarnos con la letra o podemos abrazar el espíritu de la palabra. Si nos quedamos con la letra, estaremos invalidando la palabra. Si tomamos el espíritu de la palabra, entonces abrazaremos el milagro. Hace alrededor de 30 años atrás, estaba coordinando la campaña para Costa Rica de Gille Ávila y venía de la precampaña de Limón con todas las iglesias. Había visto milagros tremendos. Al día siguiente, era un domingo, yo me vine ya muy tarde, me tenía que integrar al trabajo. Y estando cerrando un negocio con unos judíos, me vino fulminantemente un ataque del infierno para matarme. En Perú, Gille recibe la notificación de parte de Dios y le dice a mi esposa: es un ataque del diablo para matarlo. Les cuento muy brevemente. Me dio una peritonitis aguda. En aquel entonces era mortal. Y estando en una habitación, aislado por causa de que estaba todo intoxicado, ya después de la operación, que los médicos habían dicho que yo no salía de la operación, mi madre, preocupada, listó el sepelio. Le dijeron los médicos: él muere. 7 días en coma. Y allí tuve una visión. Un ángel se posó a mi derecha y me dijo: no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Pero había otro ángel al pie de la cama que a las 2 de la madrugada me visitaba y me entraba un hielo por el dedo gordo de los pies. Un hielo infernal que me subía a todo mi cuerpo y me asfixiaba. Yo entré en temores y terrores de muerte. Entonces tengo la visitación de un ángel que me dice: no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Aquello me dio a mí las fuerzas, el vigor para poder batallar contra aquel demonio de muerte que me visitaba a las 2 de la madrugada. Era tal el frío que me entraba que mi cuerpo hacía así en la cama. La fiebre era espectacular, entonces me llenaban la cama con hielo. Pero yo no me quedé ahí. Aun cuando no podía ni caminar ni hacer nada, tenía mi mente libre para poder bregar, someterla a Dios y creerle a Dios por un milagro. Hoy cuento las obras de Jehová porque Dios me libró de la muerte.
Podemos quedarnos con la palabra o podemos abrazar el espíritu de la palabra. Usted o camina como un religioso más, evangélico, católico, Hare Krishna, como sea, o camina como un creyente transformado por el poder del espíritu de vida y de la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, al evangelio más bien de Lucas. Oh, gloria a Dios. Lucas capítulo 12. Lucas 12. Diga, yo debo de arder en el fuego del Espíritu. ¿Por qué? Mire lo que dijo Jesús. Lucas capítulo 12. Lucas 12, verso 49. Fuego vine a echar en la tierra. Jesús era loco. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Voy a leerles otra versión. Esta me gustó. Me puse a buscar. Yo he venido, dice. Yo he venido a traer fuego en el mundo. Yo he venido a traer fuego a la tierra. Y cómo quisiera que estuviera encendido. Y otra versión dice, y cómo quisiera que ya estuvieran ardiendo. He venido a traer fuego a la tierra. Y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Yo nací al lado de un ministerio de fuego. Prendió fuego en todo Sudamérica, en toda el Caribe, en todo Centroamérica, en los Estados Unidos y aún en Europa. 20 años al lado de ese hombre de fuego. Era una antorcha encendida, Gille Ávila. Y por otro lado, mi pastor y apóstol, un hombre que en medio de cualquier movimiento celestial más tremendo, siempre estaba, no lo movía nada. Manito, tremendo el culto. Sí, hermanito, tremendo. Eran las aguas apacibles. Era un hombre sin oleaje de ninguna índole, quieto. Pero un hombre ungido, con una revelación de Dios tremenda. Y que prendió fuego también en Cuba, en Centroamérica, en Sudamérica, de otra manera. Con Gille eran multitudes, las multitudes más grandes de aquella época. Con el hermano Kellogg era plantando iglesias. Gastó 2 aviones que él tuvo para llevar siempre materiales a las montañas de Guatemala, a las montañas de diferentes lugares donde plantaba iglesias. Solo en México plantó más de 200 iglesias. Estuvimos en un aniversario del 50 aniversario de su ministerio y vinieron, ¿te acuerdas, amor? ¿Te acuerdas, Fabián? Vinieron ministerios de todas partes del mundo. Y me dijo, hermanito, te toca a ti predicar.
Y no podía decirle no, porque un día le dije no y me cayeron los otros ministerios y me dijo, cuando el apóstol habla, usted calla y obedece. Eran antorchas encendidas. Por eso le digo, yo no puedo estar en medio de gente muerta. Jesús no podía estar en medio de gente muerta. Él dijo, fuego he venido a traer a la tierra. Y cómo deseara que estuvieran ardiendo. Porque al lado de él también se movía toda clase de gente incrédula, escéptica, religiosa, tradicionalista, que invalidaban el fuego de la palabra de Dios. Pero él se define en su visión, en su misión, cómo traer fuego al mundo. He venido a prender fuego, a traer fuego al mundo. Pero el deseo de él era cómo deseara que estuvieran ardiendo. Cómo deseara que estuvieran ardiendo. Hay que entender los latidos del corazón del Señor. Descifra su misión con la iglesia, con el mundo. Y dice, pero cuánto deseara que estuviera encendido. Cuánto deseara que estuviera ardiendo. Cuánto deseara que estuviera prendida la gente. Tanta tecnología, tanto fútbol, tanta cosa que nos rodea, nos trae muchas veces a la iglesia como muertos. Y el diseño de Dios para la iglesia es que la iglesia esté prendida en el fuego del Espíritu Santo de Dios antes de su venida. ¿Quiere una religión? Tiene muchas por escoger, hasta la evangélica. Pero la iglesia debe de estar ardiendo en el fuego de Dios antes de la venida del Señor. Tiene que haber una pasión por lo que hacemos. Tiene que haber una pasión por el servicio a Dios. Tiene que haber una pasión cuando cantamos. Tiene que haber una pasión cuando alabamos a Dios. Tiene que haber una pasión cuando ayunamos para el Señor. Tiene que haber una pasión cuando venimos a la palabra de Dios. Tiene que haber una pasión cuando servimos las mesas. Tiene que haber una pasión cuando ofrendamos. Tiene que haber una pasión cuando diezmamos. Tiene que haber pasión, 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 un deseo vehemente de hacer las cosas como para Él. Esto no es una religión. La hemos convertido en una religión porque hemos invalidado la palabra de Dios. Lo que queremos es llegar a la iglesia y que nadie nos estorbe, que nadie nos incomode. Salir de la iglesia y volver a regresar. Como deseara, dice el Espíritu de Dios, que estuviera ardiendo ese fuego en ustedes. Como deseara que estuviera prendido el fuego de Dios en ustedes. Porque déjeme decirle una cosa. Si esta mujer de Dios cree en mí, es porque ella sabe que el fuego de Dios está en mí. Y por el fuego de Dios que está en mí, yo no voy a fallarle a Dios por un plato de lentejas y no le voy a fallar a ella. Ella se asegura de mi amor cuando mi amor está prendido por Dios. Cuando el amor suyo no está prendido por Dios, cuando no está prendido en la palabra de Dios, en la adoración, cuidado, porque hay otros fuegos que pueden hechizarte. Entonces se pierde el amor en medio del matrimonio, se apaga la hoguera. Se pierde el amor en medio de los padres y los hijos, se apaga el respeto. Se pierde el amor en el trabajo. Trabajamos por un salario, pero no por una pasión, porque nos gusta hacer aquello. Se pierde el amor en el estudio. Se pierde la visión, la pasión por una profesión, porque no queremos el estudio. Muchos han perdido el amor por el dar, por tantos malos testimonios.
pero usted no tiene justificación. Es una ley de Dios, es un mandamiento de Dios. Y el que está prendido en el fuego de Dios obedece y lo hace con gratitud y honra para Dios. Y lo hace abundantemente para recibir abundantemente y no mezquinamente. Lo hace porque tiene una revelación, diezma porque tiene una revelación y anhela que Dios sea el que reprenda por él al devorador. Y se oiga, hace un intercambio con Dios. Pelea tú, reprende tú por mí al devorador. Y se asegura las finanzas porque diezma con gratitud y con fuego de Dios en su corazón. Sirve a Dios en la iglesia con fuego de Dios. Hace lo que hace con fuego de Dios porque está prendido en el fuego de Dios. Por eso Jesús dice: cómo deseara que el fuego estuviera encendido en ustedes. No estoy hablando de religión. ¿Cómo estamos hoy? Parece que el fuego de la fe de nuevo se apaga. Hay muchos que por el testimonio de otros el fuego se les apaga. No hay excusa. No hay excusa. Dios vino para prender un fuego sobre usted. Y está diciendo cuánto deseara que el fuego estuviera ardiendo en él y en ella. Juan el Bautista era una antorcha encendida. Jesús testifica de él y dice: esa es una antorcha encendida. Oiga, y el mensaje de Juan el Bautista era arrepentimiento y perdón de pecados. Era como un señalar, era un profeta que señalaba el pecado. Pero las multitudes lo seguían. ¿Sabe por qué? Por el fuego de Dios en él. Por el fuego de Dios en él, por la palabra de fuego en él. Y sin embargo, a pesar de todo esto, el pueblo de Dios creía que él era el Mesías. Tenía una expectación de que él era el Mesías. Y bautizando en el Jordán dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero detrás de mí viene otro, más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar el cordón de su calzado. Él os bautizará. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Porque usted y yo necesitamos el Espíritu de Dios, pero necesitamos el fuego de Dios para sentirnos vivos, para sentir que el cristianismo es la verdad donde estamos bien plantados. Creyentes apasionados. Diga: creyentes apasionados. El anhelo de Dios, dígalo, el anhelo de Dios es que yo sea un creyente apasionado, un creyente prendido en el fuego de Dios. Lo que Dios desea para usted y para mí es que seamos como aquellos 3 hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, que en medio de la prueba supieron reaccionar con determinación, con decisión, con carácter, con fe. Escuche esto, porque muchos están haciendo fila para entrar al horno de fuego ardiendo. Escúchelo. Otros ya entraron al horno de fuego y otros ya han salido del horno de fuego. Nadie se escapa del horno de fuego. Y Sadrac, Mesac y Abednego, ante la prueba del horno de fuego y ante la prueba de la muerte, su reacción fue de determinación, de convicción, mostrando carácter y fe. Cuando yo leo esto, el Espíritu de Dios me insufla fe. Porque aunque vea lo que vea en el mundo, la palabra de Dios sigue cumpliéndose. Y estos 3 jóvenes hebreos
Le dijeron a Nabucodonosor cuando lo llamó Nabucodonosor: ¿es cierto que ustedes no se postran ante la estatua ni adoran a mis dioses? Es cierto. La respuesta: no hay nada que conversar con respecto a eso, Nabucodonosor. No hay nada que tengamos que discutir con respecto a eso. Y la respuesta de ellos fue: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. A quien servimos. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey Nabucodonosor. Fue una convicción, fue una confesión de fe. Fue una confesión determinante, una convicción impresionante. Porque acababa de decirles: si no es así, inmediatamente van al fuego, al horno de fuego ardiendo. Al Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey Nabucodonosor. Y como estaban prendidos por el fuego de Dios, tenían discernimiento. Y antes que el rey Nabucodonosor se burlara, le dicen: y si no, porque es la pregunta del escéptico, ¿y si no lo hace? ¿Y si falla? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si no me responde? ¿Y si no me devuelve? Ellos fueron los que se adelantaron y le dijeron a Nabucodonosor: y si no, Dios sigue estando sentado en su trono, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo Dios de dioses, Él sigue siendo el eterno, Él sigue siendo el Señor de señores, y a Él solo serviremos, y a Él solo serviremos. Por lo tanto, eso es pasión. Señoras y señores, esto es pasión. Eso es estar encendido. Eso es estar prendido. No eran los tiempos de Jesús, pero estaban prendidos en el fuego de Dios. No tenía Dios que decir. Y cómo quisiera que el fuego de Dios estuviera prendido en ellos. Estaban encendidos, estaban prendidos, ardían de pasión por agradar a Dios, por honrar a Dios, por dar testimonio de Dios. He traído fuego sobre el mundo, y cuánto quisiera que estuvieran ardiendo, porque ahí está la solución. Ahí está la solución de los problemas, del problema de su matrimonio, del problema de sus hijos, del problema de la droga, del problema de las finanzas, del problema de la salud, del problema de las emociones. Ahí está su solución, ahí está la mía. Ahí está. Mientras ardamos en el fuego de Dios, el diablo está a la distancia. Mientras usted arde en el fuego de Dios, mientras está prendido en el fuego de Dios, el diablo está a la distancia, porque sabe que el fuego de él no va a llegar a su vida, como no tocó el fuego del horno ardiendo a Sadrach, Mesach y Abednego, porque el fuego de Dios había hecho una cobertura sobre de ellos, una cobertura que no podían ser prendidos con otro fuego, sino con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, es que ese es el evangelio. Una aventura diaria con el Señor. Una aventura diaria con el Señor. ¿Está usted desesperado por Él? Había un hombre desesperado por la presencia de Dios. Mucho podemos hablar de él, David, pero antes, David, que desea traer el arca a su casa. Pero antes, allá en Primera de Samuel 7. Gloria. Primera de Samuel 7. Mire lo que dice.
Los filisteos, para resumir, los filisteos habían devuelto el arca de Dios por todo lo que había pasado, tumores, porque Dagón, su dios, había caído postrado en el templo porque había metido el arca de Dios, creyeron que era otro dios cualquiera, y su dios Dagón había terminado postrado. Lo volvieron a poner. Al día siguiente estaba de nuevo postrado, sin cabeza y sin manos, y comenzaron los tumores y de todo. Entonces terminaron devolviendo el arca y la llevaron a Kiriat Jearim, a la casa, bueno, y quedó, el arca quedó en la casa de Abinadab. Una referencia corta, dice: y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, sacerdote, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Nada sucedió, ni con Abinadab, ni con la casa de Abinadab. Era la presencia de Dios que había llegado a la casa de Abinadab. Era ni más ni menos el arca de Jehová, el arca de Dios, la gloria de la presencia de Dios a la casa de Abinadab. Y nada pasó en 20 años. Nada pasó. O sea que podemos ser evangélicos tradicionales, teniendo el arca con nosotros, ojo, habiendo aceptado a Jesús como Salvador, pero sin la vida de Dios, sin vivir el fuego de Dios, sin vivir la presencia de Dios. Entiéndame lo que quiero decir. Podemos estar como Abinadab, con el arca de Dios, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, porque lo confesamos un día como Salvador, hace 15 años, hace 10 años, hace 12, hace 20 años, hace 30 años, y como Abinadab, nada extraordinario ha sucedido, nada ha sucedido, todo ha continuado igual, por la tradición, pero había uno que anhelaba, estaba prendido, deseaba traer el arca de Dios. Y hace el primer intento, lo hizo mal. Llevar el arca en carro nuevo, cuando debía ser llevada en los hombros de los sacerdotes, de los levitas. Entonces tiene que dejarla en casa de Obed-edom 3 meses, 20 años Abinadab, Obed-edom 3 meses. Y a los 3 meses toda la nación supo que la casa de Obed-edom había sido prosperada. El fuego de Dios había llegado a la casa de Obed-edom. 3 meses, solo 3 meses necesitó Obed-edom, y solo 3 meses necesitó el escritor para decir que en 3 meses todo cambió. Lo ordinario cambió en extraordinario. Lo religioso se volvió poder de Dios. El fuego de Dios cayó sobre la casa de Obed-edom. Y de nuevo David dice: traigamos el arca a la casa, a la ciudad de Dios. Traigamos el arca a mi casa. ¿Usted quiere ser de los de Abinadab o de los de Obed-edom? Abinadab tuvo el arca 20 años y nada pasó en su vida. Nada sucedió en su casa, nada extraordinario. La gloria de Dios en su casa, la presencia de Dios en su casa, el fuego de Dios en su casa, y nada lo permeó. Obed-edom, 3 meses. Usted tiene que decidir o ser como Abinadab o ser como Obed-edom. ¿Qué es lo que usted quiere en su casa? ¿Qué es lo que usted quiere para su familia? Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve Siempre contigo.